es la manera por la cual entonces esta aplicación me permite mantener este, no, mantener la imagen lo más estable posible. Ya, muy bien. Entonces, estos eran los datos. A ver, vamos a ver. Resumamos. Acá están los alelos recesivos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Rasgo blanco, W, dumpy, D minúscula y negro, B minúscula. Entonces, si estos son los datos de los rasgos recesivos, por defecto, siempre recuerden, por defecto, entonces los alelos dominantes deben ser los rasgos normales. ¿Ok? Y si son normales, o bien le pongo solamente la palabra normal, o simplemente no pongo nada. ¿Sí? Eso quiere decir que estas moscas, por ejemplo, entonces van a tener cuerpo negro, pero de color de ojos es normal. Las moscas normales tienen ojos rojos, no blancos, ¿no? Alas también normales, no dumpy, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces siempre recuerden, por defecto, entonces lo que no está escrito debe ser dominante, ¿ok? Dominante o normal. ¿Alguien me puede decir cuánto era la suma de todos los hijos en el cruce de prueba? 800. Muy bien, muchas gracias. Redondo. Muy bien. Entonces recuerden, estos datos fenotípicos que son los que me están dando en el problema, los debo transformar en datos genotípicos. Y estos datos genotípicos entonces implicaría pues que debo considerar que como es un cruce de prueba, no olvidemos, todos los hijos tienen un alelo recesivo de cada gen. Los pongo de color rojo para poder diferenciarlos, ¿sí? Pero también para poder considerar que necesariamente no deben haber dos letras de cada gen. Todos somos diploides, ¿no? Pero pongo el color rojo, los estoy colocando para poder también señalar pues, o tomar en cuenta que no uso estos alelos recesivos, no los voy a usar en el análisis, ¿no? Solamente me interesan entonces los alelos que están de color oscuro, ¿no? En este caso color negro. Ok, entonces, empezamos. Ya el problema nos había dado los datos ordenados de mayor a menor. Esa es una ayuda, ¿no? Pero también yo les puedo dar los datos totalmente desordenados en cuanto a número, ¿cierto? Entonces, si están en orden de mayor a menor, resalto los números grandes y los números pequeños, ¿no? Representándome a quiénes, a qué tipo de hijos, lo de números grandes, parentales, ¿cierto? Muy bien. Y los pequeños, los más pequeños de todos, serían los recombinantes dobles. Porque recuerden que los valores del medio son recombinantes también, pero recombinantes productos de un solo crossing over. En cambio, lo que salta más a la vista y lo que me van a interesar son estos, los dobles recombinantes, el producto de un doble crossing over. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí tenemos todos nuestros datos. Bien, entonces, ahora sí, pongámoslo acá. El cable me va a ayudar a mantener la hoja. Empezamos a trabajar. Entonces, primero, los parentales. ¿Quiénes son los hijos parentales? Los que reciben el cromosoma tal y como lo tenía el progenitor heterocigote, en este caso, ¿no? La planta heterocigote. Entonces, o las moscas en este caso, ¿no? La mosca heterocigota. Si me doy cuenta, entonces, estos parentales, los primeros recibieron puros alelos recesivos, los segundos parentales recibieron puros alelos dominantes. Lo que significa entonces que la planta progenitora, o perdón, la mosca progenitora heterocigota, tenía entonces un cromosoma con los tres alelos recesivos y el otro cromosoma con los tres alelos dominantes. La única manera, la única forma para poder saber cómo es que podemos haber tenido estos hijos parentales, ¿sí? Este cromosoma, el primero, con todos los alelos recesivos, así, sin crossover, sin nada, fue directamente hasta los primeros hijos parentales.
¿Ok? Pero la teoría también me dice, entonces, que no es necesariamente el orden correcto. El orden real podría estar asociado también al hecho de que podamos considerar, ¿sí? Podamos considerar la letra del medio cambiante. Por eso es que debo considerar entonces aquí cualquier combinación en el orden de los alelos, cambiando la letra del medio. Pero si cambio el orden de un cromosoma, el de abajo también debe cambiar el orden, ¿no? Siempre debe tener D en la misma posición, W en la misma posición en cada cromosoma. Acá también, ¿qué nos faltaría? Ya tengo D al medio, tengo W al medio, ¿qué me falta? Entonces me faltaría poner, por ejemplo, a B. Muy bien, B al medio. ¿Sí? B al medio. Tres órdenes. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es el orden correcto? Esa es la pregunta. Para poder hallar el orden correcto, entonces lo que tengo que hacer, dice, es un doble crossing over. Un doble crossing over en los tres. ¿Sí? Con rebote, entonces, por lo tanto, eso implicaría que aquí tendría, vamos a ponerle otro color mejor para no, con lápiz. Ahí está. Con lápiz, ¿ok? Voy a hacer un doble crossing over con rebote para poder hallar las combinaciones de alelos en los gametos dobles recombinantes. Entonces, en el primer caso, W, D y B. Entonces, W recesivo. ¿Dónde está? Ah, acá estás. Ahora sí. W recesivo, D dominante y B recesivo. ¿Vieron? Ahí está el rebote. El otro sería W dominante, D recesivo y B dominante. Esos serían mis gametos dobles recombinantes si es que el orden fuera así. Si es que D estuviera al medio. Lo mismo hago entonces con respecto a los demás casos, ¿no? Si W fuera al medio, entonces mi doble crossing over con rebote me estaría dando D minúscula, B doble dominante, ¿ok? Ahí lo vamos a resaltar, y B minúscula. Y por el otro lado, D dominante con W recesivo y B dominante. Y en el último, también. Tendríamos entonces D minúscula, B mayúscula y luego W recesivo. ¿Ok? Es importante reconocer cuál es el orden. D al medio, W al medio, B al medio. ¿Por qué? Porque de esa manera me están saliendo dobles recombinantes diferentes. Fíjense, no hay ninguna combinación de alelos en estas tres posibilidades que sean iguales. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, es crucial, es fundamental poder identificarlos. Ahora, solamente una de estas combinaciones de los gametos dobles recombinantes debe coincidir con las combinaciones de alelos en los hijos dobles recombinantes del problema. W dominante, D recesivo y B dominante. ¿Sí? W dominante, B recesivo, no coincide. ¿Sí? W dominante, D dominante, ¿sí? Perdón, B dominante, D dominante, tampoco coincide. Pero en el último, en el primer caso, fíjense, W mayúscula, W mayúscula, B mayúscula y D recesivo. Acá está. Y D recesivo. Sí coinciden. Y el de arriba, evidentemente, también va a coincidir con el otro segundo doble recombinante, ¿no?
W minúscula, D mayúscula y B recesivo. Acá está. Por lo tanto, entonces, estos hijos dobles recombinantes del problema han salido a partir de estos gametos. Estos son los gametos. Pero estos gametos, ¿de dónde vinieron? Pues vinieron de estos cromosomas. La conclusión final entonces va a ser que el gen del medio es D. Por lo tanto, entonces, aquí abajo vamos a poner, ¿no? Finalmente, el orden real, y vuelvo a dibujar. W minúscula, D minúscula, B minúscula. He vuelto a dibujar la primera opción, porque he llegado a la conclusión que esta es la real. Las otras las he descartado. ¿Sí? Las he tenido que descartar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ahora, una vez que haya hecho eso, entonces el cálculo se me va a hacer más fácil, más simple. Voy a utilizar esta posibilidad. Entonces, bueno, cojamos el cargador del celular. Ahí está. Voy a tapar un gen. ¿De acuerdo? Y ahora tengo solamente dos genes, W y D. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular la distancia solo entre W y D. Distancia entre W y D. Ya aquí puedo poner mayúscula, minúscula, no interesa. ¿Por qué? Porque las distancias son entre loci. ¿Recuerdan? Hay que tomar eso en cuenta. Entonces pongo ahí. Para eso entonces hago mi crossing over, solamente entre estos dos genes. Y me saldría W recesivo con D dominante. ¿Dónde hay W recesivo con D dominante? Me voy a los problemas. Entonces los datos del problema. W recesivo con D dominante. Miren aquí. W recesivo, D dominante. Pero aquí abajo también en 2. W recesivo y D dominante. ¿Sí? Ese es un brazo. El otro brazo debe ser W dominante con D recesivo. Muy bien. W dominante con D recesivo. ¿Dónde hay W dominante D recesivo? Aquí. ¿Ven? W dominante D recesivo. Pero también aquí abajo. W dominante y D recesivo. Entonces, ahí yo tendría que sumar esos cuatro valores, ¿no? 19, 17, 2 y 1. Sumémoslo entonces. ¿Sí? 19 más 17 más 2 más 1. Entre 800 por 100. ¿Cuánto salió eso? Arriba, ¿cuánto salió? 19 más 17 más 2 más 1. Esto es 39, 17... No, sería 40, ¿no? 7, 9 y 10, 19, está bien, 39. ¿Cierto? 39 sobre 800 por 100. ¿Cuánto sale eso? 4,87 unidades. ¿Bien? Bien, entonces ahora igual. Hagamos la segunda distancia. Ya sería entonces la distancia que hay entre el gen del medio con respecto al otro extremo. O sea, en este caso sería entre D y B. Hago mi crossing over también y tengo, ¿no? D minúscula con B mayúscula y D dominante con B recesivo. ¿Sí? D y B. Entonces, D minúscula con B mayúscula. Volvemos a revisar los datos. D minúscula y B mayúscula acá. D minúscula y B mayúscula aquí abajo. Pero también tendría D dominante con B recesivo. Aquí arriba, D dominante con B recesivo. Están juntos. Olvidándome el W, ¿no? Y aquí abajo también D dominante con B recesivo. También tengo cuatro datos.
¿sí? 32, 28, 2 y 1. Eso es lo que voy a sumar, entonces. 32, 28, 28, 2 y 1. Entre 800 por 100. ¿Sí? 32 más 28 más 2 más 1. ¿Cuánto es eso? Serían 6,3 entre 800 por 100. ¿Y eso equivale a cuánto? ¿Cuánto? Perdón. 7,87 unidades. Muy bien. Gracias. Entonces, ¿sí? Claro. Si el tercer valor es 5 o mayor, entonces el segundo le agrego 1. ¿Sí? Perfecto. También. Muy bien. Muy bien. Gracias. Ahí está. 488. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿ya completé el problema? ¿O me falta algo? ¿Qué dicen? Perfecto. El mapa genético, ¿no? Y eso es una línea recta. Por aquí voy a poner en un extremo, debo colocar al locus. Recuerden, locus W. En el medio estaba el locus D y en el otro lado el locus B, ¿no? Podría ponerle minúscula, mayúscula, cualquiera. Recuerden, ¿no? Siempre la posición es del locus, ¿no? Del lugar físico. Y acá abajo voy a colocar las distancias que he calculado. 4,88 entre W y D y 7,88 entre D y B. ¿Ok? Y con esto entonces completé la resolución. ¿Sí? El profesor me va a poner carita bonita, carita feliz. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, ¿todo está claro con respecto a la resolución de un problema de ligamiento? Es un problema clásico, entonces, de ligamiento respecto pues a tres genes, ¿no? Cálculo de distancia entre tres genes. Si son tres genes, veo que solamente me basta calcular la distancia entre dos. Claro, ¿no? Bastaría calcular la distancia entre los genes de los extremos con respecto al del medio, porque de esa manera yo puedo calcular automáticamente la distancia entre los genes de los extremos. ¿Cómo así? Sumando pues nuestros valores de distancias intermedias. En ese caso debería ser 12,76. Si sumo 488 con 788, 12,76. ¿Sí? Sí, correcto. Y entonces ya completé toda la distancia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces en el parcial no. Pero recuerden ustedes que de todas maneras también vamos a ver esto en las prácticas. Y entonces si vamos a verlo en la práctica, definitivo entonces que vamos a tener una calificación, ¿no? Una prueba, un examen en donde nos evalúen también cálculo de distancias. Tenemos una práctica especial sobre genes ligados, ¿no? De esa manera, pues, la idea es pues llegar a tomar en cuenta, ¿no? Y tener muy bien en claro por qué razón estamos estudiando esto del ligamiento. ¿Ok? Esto tiene que ver, debe tener alguna utilidad para el médico, ¿no? Definitivamente debe haber una aplicación clínica. ¿Ok? Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, entonces vamos a... ¿Sí? ¿Perdón? Sí, de hecho. Tenemos todavía tiempo, ¿no? Tenemos como 30 minutos. Ya, entonces, como lo que les parece si hacemos eso. ¿Ya? Entonces, primero voy a terminar de hacer esto. Vamos a cortar la grabación.